Buenas tardes con todos los estudiantes de el curso de Organización y Constitución de Empresas para las carreras de Enfermería Técnica y Producción Agropecuaria. Retomando nuestras clases, en esta primera sesión después del reencuentro, tenemos un repaso sobre los parámetros básicos entre lo que significa ser emprendedor y empresario. Son dos conceptos que pueden estar relacionados, inclusive a veces se pueden confundir. Sin embargo, tienen sus diferencias y también sus similitudes. Cuando uno piensa en el emprendedor, ¿qué nos viene a la mente regularmente? De manera regular, pensamos que es una persona que se tiene que buscar el día a día, a aquellas personas que con empuje, con decisión, realizan mil oficios, van cambiando de actividades de acuerdo a los vaivenes del mercado, buscan oportunidades donde, en donde a veces uno normalmente no las encuentra, a veces les llamamos mil oficios, a veces hay personas que cachuelean y buscan el ingreso diversificado en varias actividades, enfrentan a los problemas, cambian para enfrentar a nuevos problemas, no se dejan vencer rápidamente, no se dan por vencidos, son personas creativas. Normalmente estas nociones se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de alguien emprendedor. Es decir, buscan tener condiciones básicas, condiciones personales que les permita hacer negocio, buscar mejorar, buscar progresar de una manera dinámica, activa y sin rendirse. Entonces, ¿cómo se diferencia esto de lo que significa ser empresario? Hay algunas diferencias que las vamos a discutir y que ya la habíamos hablado previamente en las sesiones presenciales, pero que las vamos a dedicar un poquito más de tiempo para establecer estas diferencias y explicarlas, para que luego ustedes también puedan realizar al final de la lectura de este texto sus aportes, sus opiniones en tres actividades que estamos dejándoles al final. Entonces, así pensamos cuando hablamos de una persona emprendedora. Entonces, de manera general, podemos caracterizar a un emprendedor como personas que superan problemas económicos en la gestión de sus negocios. Como les decía, logran saltar barreras y dificultades que la competencia les genera. Buscan evaluar a su competidor, buscar mejorar las cosas con creatividad. A veces buscan también superar las barreras burocráticas que el Estado tiene, que todavía el Estado mantiene, que les puede causar problemas. Y esto lo hemos visto de manera más en el día a día, más específica con este problema de la pandemia. Fíjense que muchas de las empresas, muchas de las personas que se han dedicado al emprendimiento de negocios, han tenido que cambiar su rubro de negocio a otras actividades debido a las condiciones de sanidad, condiciones de seguridad para evitar el contacto con la gente, para evitar el contagio. Hay negocios que han tenido que cerrar, evidentemente los negocios que conglomeraban más personas, conciertos, cines, estos malls o centros comerciales grandes que aglomeraban gran cantidad de personas en sus patios de comidas o en lugares de gran concentración de gente. Entonces hay negocios que han tenido que cerrar. Y al cerrar estos negocios han tenido que dedicarse a otros rubros. Hay restaurantes grandes y pequeños que también han tenido que cerrar para dejar de atender a las personas presencialmente. Muchos de estos negocios han tenido que aprender de nuevo la forma de hacer negocio a través de la distancia. Uno con el teletrabajo, otro con el delivery, otro con los mecanismos de bioseguridad y los protocolos. Hemos ido a hablar a cada instante de protocolos de bioseguridad para restaurantes, protocolos de bioseguridad para entrega de medicinas,
protocolos de bioseguridad para un sinnúmero de cosas. Una de las palabras que más hemos escuchado hablar en estos días de pandemia y de aislamiento es de protocolos. Entonces, este tipo de parámetros para hacer negocio también han modificado la capacidad y la atención de los emprendedores y las empresas. Esa capacidad de cambio, de adaptarse a los cambios, es precisamente una de las características que tienen los emprendedores. Las personas emprendedoras tienen que buscar la manera de, uno, sobrevivir, dos, ser rentables y luego después, con el tiempo, ser exitosos. Con estas circunstancias del COVID-19, por tanto, se han transformado los negocios y han tenido que mejorar sus métodos de llegada y servicio al cliente. Hace poco, con esta fase nueva de reactivación, después de la estricta fase de aislamiento, estricta entre comillas todavía, en esta fase de reactivación de los negocios, en la fase 1, hemos podido ver que muchos de los negocios que se dedicaban, por ejemplo, al reparto o a la producción de pizzas para consumo directo, han tenido que mejorar también sus estándares de comunicación con el cliente. ¿Qué es lo que aprecié en una pizzería muy conocida? Para tratar de llegar al cliente y que el cliente confíe en que sus protocolos de bioseguridad, de control, de desinfección sean los adecuados. Uno tiene miedo de comprar a un negocio que vía delivery, si es que come un producto para consumo inmediato, directo, sin mayor desinfección, uno piensa y se pone a dudar de la salubridad con la que han preparado. ¿Qué ha hecho este negocio? Una pizzería pone cámaras de seguridad y de difusión de sus formas de preparación, desde el horno, desde la cocina, cómo están manipulando los insumos, y le manda esas imágenes al cliente que ha pedido el producto. Desde el primer momento que el cliente pide, las cámaras de seguridad toman las imágenes para ver que su producto, su pizza, está saliendo y de qué manera está saliendo. Cómo los cocineros van preparando las pizzas, cómo están haciendo para proteger el producto, para hacerlo lo más saludable posible, evitando cualquier riesgo de contagio, cómo entra al horno, cómo sale del horno, cómo se empaca y después cómo lo envían al distribuidor, al delivery. Eso hacen ver online por un aplicativo del celular para que el cliente vea y confíe. Entonces, en estos tiempos de distanciamiento, de desinfección, de delivery y de normas de bioseguridad, gran parte importante para la atención al cliente es el generarle confianza en la forma de manipulación de los alimentos. Entonces, un valor agregado que han tenido que aprender también los emprendedores y empresarios. En suma, entonces, el emprendedor apela a estas condiciones especiales, que lo habíamos hablado hace 2 semanas, que normalmente son intrínsecas. Un emprendedor puede, con el ejemplo, desarrollarse a partir de sus propias cualidades. Ese es el emprendedor. Para enrumbarse en un negocio, asumiendo los riesgos diversos que hay y adaptándose a los cambios. ¿Qué se nos viene a la mente cuando uno menciona empresario? Muchas veces pensamos que el empresario nos evoca a una imagen formal de un negocio que tiene una imagen en el mercado, una marca, un nombre de la empresa, un nombre del producto. El empresario es una persona que planifica, a veces hasta tenemos la imagen en el cerebro que evoca a un empresario como alguien de traje, vestido, de decisiones pensadas, calculador, con un número de personas que trabajan a él bajo su subordinación. A veces el empresario es tomado como alguien frío, como alguien calculador, repito, y que toma decisiones asumiendo determinados riesgos, no todos los riesgos, asumiendo determinados riesgos que le permitan ser rentable en su negocio. Entonces, son 2 conceptos que mantienen ciertas diferencias, pero a la larga nos hace ver
que muchas personas mantienen ambas características de estos dos conceptos para llevar adelante un negocio, una empresa y mantener la difícil tarea de organizarla. Lo ideal, por supuesto, es que de las características que podemos detectar en un emprendedor, esas características intrínsecas de un emprendedor, se sume las características extrínsecas de lo que se considera un empresario, planificador, que calcula, que asume riesgos controlados, que busca mecanismos de aumentar la rentabilidad, de buscar objetivos de éxito en la empresa. Esto se aglutina y se concentra en una sola persona, y la idea es que estas características intrínsecas del emprendedor y extrínsecas del empresario forjen a lo que significa una persona dedicada al negocio, a la empresa. Vamos a acercarnos entonces a aquellas diferencias que distinguen estos conceptos entre emprendedor y empresario. Y claro, siempre aclarando que esta síntesis de estas características puede ser a veces un tanto generalizante. Por supuesto, hay variaciones en los ejemplos en cada persona en particular. Pero esto sirve para ordenar, sistematizar las ideas, para detectar qué destaca normalmente como características entre un emprendedor y un empresario. Por ejemplo, dentro de las diferencias entre empresario y emprendedor, vamos a tocarlo sobre determinados rubros. Por ejemplo, sobre las ideas de negocio, sobre ese foquito que se prende al inicio, esa idea fuerza originaria, donde uno dice, yo quiero hacer, no sé, un negocio de delivery de comida peruana que es tan rica, que a la gente le gusta. Hay gente que no puede disfrutar de una comida casera. ¡Pap! Se me prendió el foquito. Esa idea de negocio inicial. ¿Qué es lo que caracteriza a un empresario respecto de esa idea inicial del foquito? El empresario suele a veces generar ideas de negocio observando el panorama, adaptándose a cualquier idea de negocio que se presente o algún sector empresarial determinado. Entonces, calcula, planifica, verifica. Ve el mercado, cómo se mueve el mercado, a veces se encuentra una oportunidad en la necesidad del consumidor, hace algunos cálculos con algún conocimiento que pueda tener o capacitarse para hacer un estudio de mercado, por ejemplo. Observa el panorama y verifica en qué sector estoy. ¿Qué normas tiene este sector que me pueden poner barreras? Por ejemplo, en el sector inmobiliario. Yo tengo un terreno, quiero hacer construcción, construir departamentos y venderlos. Entonces, el empresario lo que busca, apenas se le prende el foquito, es ir analizando qué costos puedo asumir. A lo mejor la municipalidad donde yo quiero construir este edificio me pone muchas trabas. A lo mejor me dice, no, tú no puedes construir más de 3 pisos. O hay otros lugares donde sí. Uno tiene que ver la zonificación, los precios del mercado, cuánto puede invertir la gente en esto, cuánto puede endeudarse la gente a través de los bancos para este tipo de negocio. Todo eso piensa el empresario cuando se le prende el foquito. El emprendedor, cuando se le viene esta idea de negocio, a veces consideran de manera general que el desarrollo de sus ideas propias de negocio, con las que mantiene una relación personal. Muchas veces el emprendedor toma estas ideas, estos foquitos, como un hijo que va a ir creciendo. Entonces lo asume de manera personal, con un cariño especial a esta idea de negocio. Y hay emprendedores que emprenden este camino en el negocio para ponerle su marca personal o su huella. No, esta es mi idea, yo la desarrollo. Este es mi hijo, tiene que crecer conmigo. Entonces es una relación bastante más estrecha con esa idea de negocio. A veces el empresario puede deshacerse de una idea de manera más sencilla porque no la considera de manera tan intrínseca, tan personal, porque puede adaptarse a los cambios. El empresario a veces es terco en tener la idea y mantenerla porque es su marca personal, pues es parte de su personalidad y lo lleva adelante. Eso a veces da la capacidad del emprendedor de asumir con constancia sus retos, de manera constante. No, esta es mi idea, desde el inicio yo la he creado, tengo que llegar al objetivo. Y esa terquedad los ayuda a tener éxito.
Eso es una de las diferencias entre el empresario y el emprendedor cuando habla uno de ideas de negocio, cuando se le prende el foquito. Eso está desarrollado acá en el texto que les estoy dejando. Sobre los objetivos del negocio, los objetivos de la empresa. En cuanto al empresario, dentro de las metas u objetivos, lo esencial para el empresario es desarrollar un negocio económicamente viable. Por eso les decía, ¿no? Calcula, planifica, ha estudiado, se ha preparado para esto. Entonces, verifica qué tan viable, qué tan rentable es. Cuando un minero se dedica a la inversión en minería, ¿qué hace? Sabe, este empresario minero, sabe que cuando encuentra un yacimiento de minerales para la explotación, porque primero tiene que hacer prospección, tiene que hacer evaluación de qué cosa hay en el suelo, en el subsuelo. Cuando encuentra la riqueza para explotar, el minero sabe que para extraer y obtener ganancias va a pasar un tiempo bastante grande y va a tener que invertir un montón de dinero y no ver ganancia alguna. 2, 3, 5 años, 10 años probablemente. Depende del tiempo que se dedique a la exploración y luego a la explotación. Eso sabe el minero. Entonces, sabe pero que después va a obtener ganancias bastante fuertes. Más allá del tema ambiental, con lo que uno puede estar a favor o en contra. Pero en este tipo de negocios, uno sabe, el empresario sabe que un negocio puede ser económicamente viable, tener gran posibilidad de ser viable, rentable. Por eso que le decía que un estudio de mercado para el empresario que planifica, que asume riesgos con razonamiento, es importante determinar antes un estudio de mercado. Siempre debe hacer eso. Sobre los objetivos entonces de la empresa respecto del emprendedor. El emprendedor tiene como objetivo dejar huella, habíamos dicho, ¿no? El emprendedor busca dejar su huella, su sello especial. Entonces, el plano económico financiero, a veces, no siempre, pero a veces podría quedar un poquito en segundo término. Como les digo, el emprendedor puede empeñarse en conseguir ese objetivo, más allá de si al corto plazo es viable o es rentable. Primero quiere desarrollar ese objetivo, quiere lograr ese objetivo. Lo económico financiero le puede rendir ganancias, pero no muchas. Pero si él considera que el objetivo es importante para su proyecto de vida, lo va a hacer y se va a empeñar en ello. Entonces, a veces el tema económico financiero, rentabilidad, viabilidad, a veces queda en un segundo término. No les digo que es la característica, la impronta que tiene el emprendedor con su propio proyecto de negocio, que lo considera como un hijo. Entonces, si ese hijo le rinde bien, excelente, ¿no? Si ese hijo le rinde algo más o menos, pero ama el proyecto de negocio, se va a empeñar en conseguir el objetivo. Esa es la característica del emprendedor. Otro tema importante, número 3, es sobre el nivel de riesgo. En el nivel de riesgo, el empresario puede tener muy calculado el riesgo que está dispuesto a asumir y hasta dónde quiere y puede llegar. O sea, ve el panorama, la proyección a futuro y dice, bueno, este negocio tiene riesgos, pero es conveniente asumirlos porque tengo mecanismos, planes A, B, C. Cuando me va mal en esto, ¿qué puedo hacer? O si el riesgo es demasiado grande, no va el negocio, no va. Me abstengo de realizarlo. O asumo más seguridades, más garantías para que el riesgo disminuya. Entonces planifica inclusive el riesgo, evalúa eso. Por lo tanto, sus procesos mentales pueden ser más analíticos y nunca pierde de vista los números. Los números son importantes, los cuadros, las estadísticas. Muchas veces el empresario maneja sus bases de datos, sus hojas de cálculo en Excel. Ahora el Excel es una herramienta maravillosa para hacer cálculos de rentabilidad de negocios. Conveniente que ustedes
se inscriban en un curso de Excel para manejar este programa de Office, muy importante, porque les va a ayudar a hacer cálculos, inclusive para la economía familiar. Uno puede planificar su presupuesto mensual trabajando con hojas de cálculo. Así también ustedes proyectan los riesgos, pues, del consumo para la familia, de la cantidad de ingresos que pueda tener, cómo planificar también en estas épocas de crisis, de emergencia, de COVID, ahora que inclusive se ha podido incrementar el gasto por productos farmacéuticos. Nuestra vida ha cambiado porque tenemos ahora más necesidad de consumir alcohol, jabón antibacterial, comprar mascarillas, comprar protectores faciales. Entonces, ese tipo de gastos también lo asume el empresario de manera planificada, y por eso les digo que es importante tener estas herramientas como el Excel para calcular. Entonces el empresario, además de esto, hace estudios de planificación, necesita sistemas de contabilidad, sistemas de presupuestos, de carga de impuestos. A veces tiene que consultar a una persona especializada en carga tributaria, carga impositiva, para saber qué impuestos voy a tener que pagar, cómo moldear mi negocio de acuerdo a los impuestos que tengo. Eso se llama planificación tributaria. Hay profesionales especialistas en eso y el empresario se ayuda de estos profesionales para poder planificar el negocio, inclusive sobre los impuestos que uno tiene que pagar, los pagos a los trabajadores, temas importantes porque se capacita también para eso, para planificar el riesgo. Ese riesgo también que se asume con los costos que se refieren a los costos laborales y tributarios. El emprendedor, por su lado, respecto al nivel de riesgo que asume, puede llegar inclusive a vivir en permanente riesgo. Lo importante para el emprendedor es llevar a cabo su sueño empresarial. Y a veces el riesgo que pueda ser más o menos observado en el panorama, al ser tan grande, inclusive ni el tamaño del riesgo lo amilana para él conseguir el objetivo y asumir ese riesgo. Entonces, para él lo que quiere, el emprendedor lo que quiere es realizar su sueño empresarial. Pues yo quiero que vean el video cuyo link he puesto al final de este texto y que también está subido en la plataforma, que narra la historia de dos emprendedores peruanos, un varón y una mujer, cada uno con su carga familiar, cada uno con su historia de vida, porque ambos han asumido sus riesgos en el vaivén de la vida. Entonces, hay que ver de qué manera han asumido esos riesgos, si han sido osados o han sido más calculados. Entonces, eso me gustaría que revisen también. Entonces, el emprendedor, cuando asume riesgos y como lo que a él le interesa es llevar a cabo su sueño empresarial, pone todo su esfuerzo y energía en conseguir el objetivo. Asume el riesgo de manera permanente. A veces el estrés, él vive en permanente estrés, a veces hasta su vida personal también entra un poco en conflicto, porque está asumiendo estos riesgos. Puede llevar inclusive a la familia a padecer los problemas que traen el asumir estos riesgos, pero lo hace, porque su visión inclusive puede ser hasta más utópica que los meros números del negocio. A veces un empresario ve que los números están, claro, en azul, pero bajando, no son tan rentables. Pero él sigue asumiendo riesgo, más inversión, para tener más volumen de ventas y más rentabilidad a la larga. Pero sigue asumiendo esos riesgos. Esto lo ayuda muchas veces al asumir estos riesgos casi permanentes. A este emprendedor, este tipo de vida le puede ayudar a mantener muy en alto su capacidad creadora. Porque acuérdense que si uno asume riesgos, necesita estar en alerta permanente para cambiar en algún momento que vienen los problemas, como ahora ha ocurrido con los negocios en plena pandemia. Ustedes han podido observar cómo está. Mercados itinerantes de empresarios particulares que te traen los insumos a la casa. El negocio el boom
del pollo al cilindro, el boom del pollo a la brasa casero, el boom del pollo al horno. Te traen los pollos a la casa. Ahora, delivery. Se hornean pollos a granel. Y es que esto también ha tenido la influencia de una oportunidad de negocio, porque las distribuidoras, las avícolas distribuidoras de la costa, porque básicamente el insumo viene de la costa, la crianza de cañete de la zona costera, ha bajado el precio del pollo. ¿Por qué? Oferta. Mayor oferta. A mayor oferta, menor precio. El precio del pollo adecuado al por mayor. Listo. Cadena de negocio siguiente. Crío pollos, lo vendo acá, distribuyo, y los que compran pollos, no solamente van a vender pollo beneficiado, pelado, viscerado o con vísceras. Ya te venden el pollo a la brasa, el pollo al horno, listo, a precio a veces de ganga. ¿Cuánto está un pollo en una pollería de delivery? 50 soles con sus papas fritas, ¿no? 50 soles, 50, 45 soles. ¿A cuánto están vendiendo el pollo al horno? 18, 20 soles. Con papa cocida, 20 soles. Y pollos con sabores muy particulares de cada uno de los emprendedores. Ese cambio. Han tenido que asumir riesgos y, claro, cuando uno compra en cantidad porque piensa, acá le achunto en el negocio, acá la hago, es asumir un riesgo. ¿Qué tal si no les va bien? ¿Qué tal si la gente no consume tanto pollo? Bueno, eso es una idea a veces un poco alocada acá, porque el peruano es bastante consumidor de pollo desde hace varios años. Alguna vez creo les dije a ustedes que en Ayacucho antes no se comía tanto pollo. Pollo a la brasa eran dos proveedores de pollo a la brasa en la ciudad, porque normalmente acá se consumía carne de res, carne de cordero. Ahora el consumo de pollo se ha incrementado. Pero de todas maneras, yo hago mi pollo al cilindro, tengo mi cilindro, produzco, no sé, pues 20, 25 pollos para distribuir. ¿Qué tal no sale ese día? ¿Qué tal ese día a la gente no se le ocurrió comprar? Tengo que hacer algo para saltar ese problema, esa barrera, ese riesgo. Sin embargo, esos riesgos hacen que yo tengo que adaptarme a los cambios, y por eso tengo la mente lista con capacidad creadora para tomar el cambio e irme y decidir por otro camino. Esos pollos al cilindro que a veces venden han nacido no solo por la oferta que había, sino porque el pollo que no lo llegaron a vender en esa mañana, tienen que hacer algo, porque si no es merma para el negocio. ¿Qué hacen? Cocínalo, prepara pollo al cilindro, y bueno, cocinado pues se guarda por un poco más de tiempo, así que lo vendo hoy y mañana a más tardar. Pollo al cilindro. Entonces, eso es también capacidad creativa. Otro tema importante de la diferencia entre emprendedor y empresario es el punto número 4 sobre la relación con los trabajadores. Acá, esto en realidad depende de la personalidad de cada uno de los empresarios o de las personas que están dedicadas al negocio, empresarios o emprendedores. Pero depende del tipo de relación, de la formación que ha tenido el sujeto o la persona en su relación al manejar un equipo de trabajo, una organización. Se dice que el empresario es un gestor. Un gestor es alguien que administra sus herramientas de manera calculada, de manera razonada, para ver que estas herramientas le produzcan un resultado adecuado, un resultado positivo. Entonces, un empresario es un gestor y un jefe que contrata trabajadores que le pueden ayudar a hacer crecer su negocio. Lo que más valora el empresario, ¿qué cosa es del trabajador? No sé, se me ocurre que le vaya bien al trabajador, que su familia esté ok, bien vestida, que el trabajador esté contento. Quizá, ¿no? O sea, quizá a la larga puede tener una idea de eso, que
bueno, es una responsabilidad social también del empresario que el trabajador esté en buenas condiciones y su familia también, porque eso le va a rendir. Pero lo primero que piensa el empresario, o algunos de los empresarios, es que valora la productividad. Lo que requiere el empresario de su trabajador es que le rinda, ¿no? Que le rinda. Sin embargo, ahora, al margen de este concepto y de esta idea sobre característica del empresario en relación con los trabajadores, hay una tendencia positiva, espero que cada vez más en crecimiento, en cuanto a que el empresario debe tener una responsabilidad social. El empresario no va a vivir solamente para obtener renta, porque sabe que además de obtener renta, tiene que relacionarse con un sinnúmero de personas. Fíjense, tienen que relacionarse con sus clientes, a los que se les debe. El empresario se debe a sus clientes porque tiene que satisfacer sus necesidades. Muy bien, los clientes está descartado. Tiene que tener una buena relación con sus proveedores, con la gente que le brinda insumos. Pues si se lleva mal con sus proveedores, va a tener que irse donde otro proveedor que le venda más caro. Entonces la relación con el proveedor también es importante. No solo por el tema empresarial, sino por relaciones humanas. Uno vive en una comunidad. Las empresas viven en una sociedad y se debe a esa sociedad. Entonces, la responsabilidad social con los actores con los que convive es fundamental. Clientes, proveedores. Pero además de los clientes y proveedores, ¿con quién más y con quién mejor debería relacionarse? Con sus trabajadores. Si el empresario quiere productividad, la relación con sus trabajadores tiene que ser muy estrecha y muy buena. Esa responsabilidad social para con su personal, con sus colaboradores o trabajadores, en realidad tiene que ser una visión no de trabajadores o colaboradores, sino de aliados empresariales. Es como que la empresa trabaje al interior con otras empresas chiquititas, que son cada uno de las personas, cada uno de los individuos que le brinda un servicio. Y por ese servicio yo le doy una remuneración. Debo tenerlo bien, debo tenerlo contento al trabajador, con mecanismos de normas de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. Ahora más obligados todavía que nunca. Los trabajadores tienen que ser tratados con el pétalo de una rosa porque por esta pandemia también tienen que ser objeto o sujetos de cuidado. Tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, a los trabajadores así un poco subiditos de peso como yo, hay que darles el cuidado adecuado porque tienen que verificarse si efectivamente ese trabajador es persona de riesgo o no. Tienen que hacerle estudios, deben tener ahí ahora médicos, personal de salud, adscritos a la empresa. Hay que contratar a esos profesionales para, no solamente para los exámenes médicos ocupacionales, sino para permanente vigilancia de su salud. Los temas de bioseguridad, como decía. Por eso es que el trabajador es un aliado importante del empresario. ¿El empresario quiere productividad? Bueno, pues necesita tener una responsabilidad social alta de carácter laboral para que su trabajador se encuentre en buenas condiciones. Y además de los trabajadores, por supuesto, la responsabilidad social empresarial más grande es con la sociedad. Yo tengo de la sociedad, al margen de los clientes que me compran, yo tengo con la sociedad una relación estrecha porque vivo en una región, en una provincia, en un distrito que me está dando la posibilidad de hacer empresa. Entonces tengo que retribuirle a la sociedad con algo. Primero, no contaminándola. Segundo, valorando y respetando las costumbres de esa sociedad. Por eso es que acá en Ayacucho se valora mucho el respeto por nuestras tradiciones huamanguinas, por nuestra comida, nuestra cultura, nuestras costumbres, apoyar a la promoción de la cultura, que nuestra empresa se involucre en cada uno de los núcleos y roles de la sociedad, a través de, en la medida de lo posible, no sé, donaciones. Ahora hay empresas, ustedes han visto
permanentemente publicado por las redes del Facebook que nuestras empresas han estado en permanentes actividades de donación, con el apoyo con las canastas de víveres para personas en extrema pobreza y en situación de vulnerabilidad a raíz de esta pandemia. Han estado apoyando. Hay empresas que han realizado este tipo de donaciones, muchas de ellas publicándolas, muchas de ellas sin publicar, de manera anónima, pero apoyando, favoreciendo este tipo de campañas, porque la sociedad requiere ahora la ayuda de las personas y de las empresas que realizan actividades en nuestras localidades. Entonces, eso es responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, la visión del empresario no es solamente valorar la productividad, que es una característica esencial de aquel, sino también de brindar ese pago moral, pago ético a la sociedad en la que se desarrolla. Eso es importante. Por su lado, el emprendedor, en tema de relación con los trabajadores, un emprendedor asume muchas veces más el papel de compañero líder que de jefe propiamente dicho. No está mal que se considere al dueño de la empresa o al grupo de accionistas o al titular gerente de la empresa, no está mal que se considere como un jefe, porque es una autoridad que precisamente tiene la capacidad de brindar la orientación y la dirección de lo que tiene que hacerse en la empresa, porque para eso está, para dirigir, para gestionar bien los recursos. Pero a veces, dentro de las cualidades personales de un emprendedor, se aprecia muchas veces que el papel que desempeña es de, como les decía, de un liderazgo especial, de compañerismo, a veces hasta con cánones de familiaridad, un liderazgo transformador, un liderazgo persuasivo, no un liderazgo sancionador. Entonces, el emprendedor en muchas ocasiones ve a sus trabajadores casi como sus hijos, como una familia. Eso es importante porque esa estrechez en la relación ayuda a elevar el nivel de productividad, que es al final lo que requiere pues, la empresa, ¿no? Para sobrevivir o para desarrollarse, para crecer. Entonces, contrata personas con las que probablemente ha desarrollado una afinidad personal y las invita a ayudarlo a convertir su sueño en realidad, los hace partícipes de ese sueño. Esto sucede, miren, tenemos más o menos entre, si puede, 70%, más allá del 70% de microempresas y pequeñas empresas. Y además, bueno, la mayoría, el 70% de todo el empresariado peruano está en el límite de la informalidad hacia abajo. Sin embargo, no deja de ser importante destacar que este tipo de empresa se forma a partir de un núcleo familiar. Papá, mamá, los hijos que tienen este sueño, emprendimiento, y las personas que empiezan a colaborar con la empresa se relacionan hasta por años con esta familia. O sea, más allá del tipo de contrato que tengan los trabajadores, a plazo indeterminado o a plazo fijo. Pero la relación es de años de este tipo de colaboradores. Entonces, es una relación más afín, más estrecha. Muchas veces esto se deja de lado, pero es parte importante de la identidad tanto del emprendedor como de sus colaboradores o trabajadores, con la visión de crecimiento de la empresa. Inclusive cuando el trabajador hace suya la visión de crecimiento de esa empresa, se vuelve un aliado potentísimo para su crecimiento. Son trabajadores que pueden realizar trabajo en horas extras sin esperar necesariamente el pago a cambio, pero es necesario reconocerlo por el empresario, por el emprendedor. Pero eso da cuenta del compromiso que tiene y la fidelidad que tiene el trabajador con el negocio, con la empresa, que muchas veces, como les digo, se mueve a partir de ese núcleo familiar. La mayoría cantidad
de empresas en el Perú se mueve a partir de este núcleo familiar. Por eso es que es importante destacar el estudio de las empresas en el Perú a partir de la forma como se relaciona la familia y las normas familiares, porque muchas veces se requiere un protocolo familiar para que las empresas no se extingan, porque si el papá o el abuelo han creado la empresa y va a esperar que la misma respuesta, la misma forma de trabajo de sus nietos, de sus bisnietos, entonces necesita poner parámetros de protocolo familiar para que esas empresas no mueran. La mayor cantidad de empresas y las más grandes en el mundo y en el Perú también han nacido a partir de estos núcleos familiares. Por eso es importante estudiar también la familia dentro de la actividad empresarial. Entonces, el emprendedor tiene este tipo de relación más estrecha, más sentimental y que aglutina objetivos comunes con sus colaboradores o trabajadores. Sobre esto quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces se ha malentendido el término colaborador. Cuando ocurrió el problema de McDonald's, me parece que fue, en San Miguel, la muerte de dos trabajadores de esta franquicia en San Miguel, en Lima, los periodistas, los que hicieron una investigación periodística sobre la causa de la muerte y lamentable muerte de estos trabajadores, pusieron en cuestión que la empresa o la forma en que se referían a ellos era de colaboradores, en el entendido de que decir colaborador es decir, me está colaborando, por lo tanto es una ayuda que yo le doy y él me da, así que no tiene derechos laborales mayores. Por tanto, colaborador es llamar de una manera despectiva a alguien que brinda servicios a una empresa, a un empresario, y por tanto es un término peyorativo. Yo creo que no es así, se está malentendiendo el término de colaborador. Cuando hace muchos años surgió el derecho al trabajo, el término trabajo para la dinámica empresarial que el día de hoy se tiene, implicaba, por eso también le dieron un tratamiento peyorativo al término trabajo y trabajador. En un tiempo atrás, el término trabajo y trabajador se consideró también peyorativo porque era, tú eres mi asalariado, por lo tanto yo te tengo sometido y casi te tengo trabajando a la fuerza. Si bien te pago, hasta inclusive con derechos laborales, pero tú eres una persona que me brinda un servicio a la fuerza, pues, ¿no? O sea, porque no tienes otra cosa que hacer, porque si sales de esto, puedes quedarte sin trabajo, hay muchos esperando en la cola. Entonces se consideró el término trabajo también peyorativo. Porque psicológicamente, esto lo hablan los psicólogos, psicológicamente decirle, quiero que me hagas este trabajo, era ponerle a la persona bajo un sentido de sometimiento que en realidad lo perjudicaba y no le permitía ser creativo en el trabajo, ser innovador, ser colaborador, ser proactivo en el trabajo para que crezca en la empresa, pueda acceder a otro tipo de beneficios, y si saliera del trabajo, también ese mismo trabajador adquiriera y desarrollara esas mismas capacidades en otra empresa. Entonces, el decir trabajo era asumirlo como una carga, como un San Benito, como un costal encima de la espalda. Por eso es que los psicólogos establecieron que el término trabajo era un poco forzoso, daba cuenta de condiciones negativas para el trabajador y una carga psicológica negativa que no le permitía crecer ni innovar. Entonces se utilizó el término colaborador porque, al margen de que sea una persona de relación laboral, el término colaborador implicaba que la persona no solamente era un trabajador de la empresa, sino era alguien que iba a la par con el empresario para que en conjunto surgiera la empresa, porque a ambos les convenía. Entonces, de ese modo, este colaborador
podía entenderse psicológicamente como alguien que al desarrollar su trabajo podría darle su impronta personal, su experiencia, su experticia, su experiencia vivida, sus capacidades, sus estudios, para aprovecharlos y ser juntos aliados del desarrollo de la empresa y por ende también del trabajador, o sea, del empresario y del trabajador. Por eso es que muchos psicólogos recomendaban utilizar ese término de colaborador, porque brindaba posibilidad de acción más amplia que de una persona trabajadora que le daban un rol determinado y tenía que cumplirlo ni más ni menos. Simplemente me cumples esto y punto. Ese es trabajo. Colaborador, psicológicamente, se refería a aquella persona que además de hacer sus funciones específicas y normadas, iba más allá con la creatividad que le correspondía para ser un aliado de la empresa y por tanto mejorar su desarrollo personal y familiar. Entonces, ese término colaborador se usó ya hasta la actualidad, no con el sentido de menospreciar el tipo de relación con el empresario, ni tampoco considerar que tiene menos derechos laborales. El tener menos derechos laborales no lo hace un trabajador, un colaborador, sino una persona sometida a una explotación, lo cual no está permitido, es ilegal. Entonces, si una persona tiene menos beneficios, menos derechos, no se, o sea, el tema de si se le considera colaborador o trabajador pasa a un segundo plano. Simplemente es una persona sometida a una explotación laboral. No hay otra forma de decirle. Pero colaborador y trabajador son dos términos que implican que esa persona está desarrollando sus labores en condiciones de formalidad, de protección como corresponde, y de modo que ante cualquier eventualidad de un despido arbitrario, de deficientes condiciones en el desempeño del trabajo, como lo que pasó con estos chicos lamentablemente, con estos trabajadores o colaboradores, inmediatamente tenga que asumirse una responsabilidad indemnizatoria a favor de ellos y de sus familias, por las normas protectoras que tiene el Perú sobre estos temas, estas condiciones básicas del trabajo. Entonces, el término colaborador o trabajador, que no se malentienda ninguno de los dos, pero que son formas de expresar que hay una persona que brinda un servicio por una remuneración y que debe ser tratado de manera justa y digna. Entonces, es importante destacar este tema. Cerrado el paréntesis, nos vamos al otro ítem relacionado a la relación con los clientes, tanto de empresario como de emprendedor. ¿Cómo es o cómo se detecta la relación con los clientes del empresario y del emprendedor? El empresario considera que sus clientes son principal fuente de ventas. Sin clientes no hay negocio y obviamente beneficios. Entonces tiene que tratar a sus clientes correctamente, tiene que ganarse a sus clientes, debe manejar su cartera de clientes, conocer sus gustos, sus perfiles, las características del cliente. Debe tenerlo analizado y estudiado casi al milímetro al cliente, para no perderlo y para que ese cliente nos traiga más clientes. Entonces constituyen la parte más importante de la empresa, porque sin clientes, como reitero, no hay negocio. Hace poco comentaba con algunos de los grupos o de sus compañeros, de vuestros compañeros, que normalmente consumíamos pizzas de un proveedor de pizzas, una empresa, un negocio pizzero, y a veces cuando uno pide delivery, ¿qué es lo que detecta y qué es lo que registra cuando piden delivery? ¿Qué cosa ha pedido? ¿Dónde vive? ¿Qué tipo de pizza ha pedido? ¿Familiar, personal, chiquitita, un slide o un pedacito de pizza? ¿Qué ha pedido? Ha pedido una pizza familiar. Oh, interesante, familiar. Por tanto, hay más personas quizá en la familia,
Y hasta puede, en la llamadita que hace, sí, bueno, sí, también tenemos oferta para niños. Si le piden oferta para niños, dice, sí, tienen niños. Analizo, registro los datos, ya tengo su dirección, tengo la zona donde vive, sé qué cosa me pide permanentemente o generalmente. No, acá le gusta esta pizza tal. Entonces ya tengo personalizado a mi cliente, tengo su perfil, tengo que saber qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta. Tengo que estar permanentemente preguntándole si le gustó bien, si le gustó, por ejemplo, el ají, si le gustó el queso que le estamos poniendo, si le gustó la salsa de tomate, si le preparo una pizza hawaiana y le estoy haciendo con pizza con piña de lata o con piña natural, fresca, con almíbar. ¿Qué cosa le gusta? A lo mejor no le gusta la piña de lata, pues le gusta la piña en almíbar, hecha de manera casera. Esos perfiles son esenciales para conocer a tu cliente. Entonces el empresario debe tener, y una de sus características es que considera a sus clientes como principal fuente de ventas y beneficios, porque si pierdes ese cliente, no solamente lo pierdes a él, pierdes a un montón de clientes potenciales que se te fueron porque él ya te está haciendo mala fama, ¿no? El emprendedor, ¿cómo toma al cliente? El emprendedor toma a sus clientes como un deber que hay que cumplir, es un deber moral que hay que cumplir, como personas a las que no se puede decepcionar, y su relación puede ser más cercana y personal. A eso me refería también con el tema de establecer perfiles. Ya no basta con registrar y tenerlo en números, pues al señor le gusta pizza hawaiana, pizza caribeña, le gusta este tipo de queso. Lo tengo en números, ¿no? Lo tengo en estadísticas, en mis cuadros de Excel. No, ya sé qué cosa le gusta, si le molesta que se demore un tanto, si es amable el cliente, si tiene niños, busco llevarle, no sé, un regalito a los niños, o campañas especiales para Halloween, y le invito a él para que puedan asistir con la familia, con los niños en Halloween. Entonces ya lo conozco, ya sé qué le gusta, qué no le gusta, y lo tomo de manera más personal. Quizá esto implica a veces tener una cartera de clientes pequeña, porque si es más grande es difícil manejar, pero la idea es tener por lo menos de su perfil los caracteres más básicos para no dejar de tener esa relación personal, para que los clientes no solo sean un número, una estadística, sino una persona con gustos, con esperanzas, dolores, problemas, para tener una relación más personalizada y para que ese vínculo entre empresa y cliente no se rompa, se mantenga, para fidelizar al cliente. Esas son las condiciones que tiene el emprendedor que le hacen especial también. Después tenemos estos temas sobre el riesgo del dinero, cómo le parece el manejo del dinero al empresario. ¿Qué pasa cuando el empresario pierde dinero? Se le acabó el mundo, lo asume con bastante dolor, con preocupación, con estrés. ¿Cómo lo ve el empresario? Los perfiles analizados nos refieren que el empresario tiene al dinero como su gran preocupación. El emprendedor muchas veces puede ver la pérdida de dinero como de relevancia relativa. Claro, es doloroso perder dinero. ¿A quién le gusta perder dinero? A nadie. Pero en el camino, él sabe, el emprendedor, sabe lo que fue empezar de cero. Pues esta es una característica de muchos emprendedores de los que tenemos ejemplos innumerables, que ha empezado de cero, con 2 soles, 3 soles en el bolsillo. Por eso quiero que vean este video que les he mandado. Empezar de cero. Sabe que empezó de cero, y empezando de cero, o con 2 soles, o 3, 10 soles en el bolsillo, hizo su negocio, creció. Perdió dinero, pero este emprendedor sabe que tiene menos que perder, porque ya sabe que lo puede hacer de nuevo. Es difícil a veces ver eso, pero
¿Qué puedes hacer si pierdes dinero? Te pones a llorar, te dedicas al alcohol, a las drogas, eso pasa a veces. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Eso. Puedes perder la vida, puedes perder a la familia, pero si lo piensas bien, ¿cómo empezaste? Empezaste de cero, no tenías nada. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Cómo empezó uno? Muchas veces, muchos de nosotros hemos empezado sin nada, con lo poco que nos daban nuestros padres, con lo poco que nos sostenían. Muchas veces hemos tenido que salir a trabajar en cosas que ni sabíamos que existían para sostenernos, ¿no? Para seguir estudiando. Terminar el colegio ya fue difícil. Después el cambio para estar estudiando una carrera. ¿Cómo me sostengo para estudiar esa carrera? Estos tiempos ahora son muy difíciles. Estamos pasando un tiempo de mucha dificultad, pero de mucha reflexión. Ha habido ocasiones en las que hemos tenido ocasiones similares. En el tiempo de terrorismo, que quizá muchos de ustedes no han vivido, la situación era insostenible. Uno no sabía si iba a regresar a su casa con vida, ni siquiera con dinero, con vida. Esas condiciones forjan a las personas para en algún momento del camino, cuando los problemas llegan, a ponerse a pensar, pero ¿cómo hice antes? ¿Qué es lo que hizo antes? ¿O qué es lo que hizo antes mi papá o mi abuelo? ¿Qué hicieron antes para vencer estos tiempos de crisis? ¿Qué han hecho? Entonces a veces en la vida nos pone en perspectiva y para eso hay que retroceder, ¿verdad? ¿No? Hemos empezado de cero. Estos problemas o problemas anteriores en su momento eran terribles. Ahora en el futuro o en el presente, hoy presente, a veces los vemos como problemas que, bueno, pues ya pasaron. No, es que los hemos superado. No es que fueron pocos los problemas, los superamos. Entonces, cuando el emprendedor pierde el dinero, tiene el problema, le llega la crisis, le llega la pandemia, sabe que antes, quizá ahora no se había dado cuenta, pero antes hizo quizá más cosas, empezando de cero. ¿Por qué ahora no? Entonces, eso relativiza el problema de hoy para decir, bueno, pues perdí dinero, pero tengo vida, 2 brazos todavía, 2 piernas, tengo cerebro, tengo fuerza y tengo mi familia. Puedo hacerlo de nuevo. Entonces, imagínense, hemos visto el año 2019 la competencia de los Juegos Panamericanos y de los Juegos Panamericanos, o sea, con deportistas que han perdido una pierna. Fíjense, deportistas que antes eran personas con 2 brazos, 2 piernas, miembros del ejército, por la guerra o por los conflictos en los que tuvieron que luchar, perdieron una pierna. ¿Qué podían hacer? No sé, pues quedarse en su casa y seguir esperando el subsidio del Estado, ¿no? La pensión del Estado, que tiene que pagarle, por supuesto, que tiene derecho. Pero ¿qué hicieron muchos de ellos? Se quedaron en su casa esperando, bueno, seguir con mi pensión, ¿no? Además de eso, ellos ya eran deportistas, ya habían sido deportistas, solo que ahora habían perdido una pierna, o las 2, o un brazo. Pero siguieron practicando el deporte y después han sido campeones panamericanos en estas competencias del 2019, miembros del ejército. Esa resiliencia les hizo decir, o los hizo analizar y ver que, oye, pero antes, con los problemas que había, lo hice. Perdí mi pierna y bueno, empecé de cero, pues tuve que volver a aprender a hacer el deporte. Porque es distinto el deporte con 2 piernas que a no tenerlas. Es distinto. Había que empezar de cero, pero lo hicieron. Esas son características del emprendedor. Entonces, una pérdida de dinero no lo amilana, porque sabe que ya lo hizo otra vez y lo puede hacer de nuevo. Esas son las visiones que
se ha determinado en perfiles y en estudio de perfiles que el emprendedor establece que la pérdida de dinero puede ser de relevancia relativa. Es importante, claro, a quien le gusta, pero sabe que como empezó de cero, lo puede hacer de nuevo. El manejo del tiempo también es importante. A un empresario no le gusta perder el tiempo. Tiene clara su agenda, planifica, no les digo que planifica, calcula. No pierde el tiempo. Hasta las reuniones que uno realiza tienen que ser también contadas, planificadas, porque el tiempo es dinero. Si uno se va a poner a organizar reuniones y en la reunión pues empieza a hablar de temas que no van a tratar de manera más eficiente el meollo del asunto, entonces uno está perdiendo tiempo. Entonces hay que darle prioridad a calcular la agenda, las horas de trabajo. El emprendedor no tiene horario, el emprendedor no existe en los días festivos, vacaciones, porque su proyecto es su vida. Como les digo, es un proyecto personal. Él le quiere dar su impronta personal, intrínseca, porque es su huella, su obra, su hijo, su creación. Sobre el éxito, bueno, el éxito es relativo y variable. Para el empresario, normalmente el éxito está ligado a cuán rentable es el negocio, cuánto empleo ha creado, la imagen de su empresa, cómo está en la sociedad, se le ve bien, está bien vista. El éxito es el bienestar también que proporciona a sus empleados, a sus socios, a los inversionistas, a los clientes o a la comunidad. El emprendedor, el éxito es el día a día. Puede ser mucho más difuso. Empieza por cumplir su sueño empresarial. Ya tengo mi empresa. Pero los retos no terminan. Es el día a día. Siguen sucediéndose. Hice un negocio. Veo otra oportunidad. También emprendo ahí. Entonces es alimentarse de cada día de nuevos retos. Eso también es el emprendedor. Dentro de las similitudes que detectamos hay características comunes. Y una de ellas es que la capacidad de detectar un aroma a negocio lo tienen emprendedores y empresarios, ¿no? Como se dice, huelen el éxito o la visión de futuro que pocos poseen. Como algún dibujo animado decía, quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, eso hacen los empresarios y emprendedores, pues. Ven algo en el futuro que nosotros hoy día no lo vemos. Hoy día vemos, no sé, por ejemplo, algún emprendedor vio una chapla, esa chapla grande donde nos venden a veces chicharrones con anisito. Bueno, uy, qué bonito, ¿no? Una chapla grande. Para quien le gusta, pues, comer bastante, decimos acá en Ayacucho, micuizapa, ¿no? O buchizapa, no sé. Ya, tienen la chapla. ¿Y qué vio, Oye, una masa, ¿no? Más importante. Grande. ¿Qué pasa si le pongo salsa de tomate? ¿Qué pasa si le echo queso mozzarella? Choricito, aceituna, chapla pizza. Y el consumo de chapla pizza no solo es acá, es en Lima. En Lima, en la carretera Panamericana Sur, hay un negocio específico de una familia que a los viajeros por la carretera que se van hacia Asia a veranear, en sus hornos artesanales, les preparan sus pizzas en chapla, con aceitunas, con su queso mozzarella, con su salsa de tomate, la chapla. La masa es la chapla. Además de, por supuesto, vender las chaplas a los viajeros, les preparan su pizza o su chapla pizza. Eso es ir más allá, ¿no? Proyectarse. ¿Y qué tal si hago esto? Esa es la pregunta que hacen los visionarios, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿O cómo sería el mundo? No sé, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora saben que están vendiendo abonos para viajes espaciales, ¿no? Hay empresas que ya están fabricando transbordadores para salir al espacio. ¿Quién iba a pensar que antes podía haber un pasajero? Un pasajero, ¿quién va a pagar pues una cantidad de dinero por irse al espacio? No estaría loco.
Bueno, están vendiendo abonos ahora para viajeros del espacio. Empresas particulares, ¿eh? Ya no es solo la NASA, Rusia con su fabricación de transbordadores, China y otros países con lanzamiento de satélites. No, transbordadores, Francia, transbordadores para viajes espaciales, para transportar seres humanos, pasajeros al espacio. Esa es la visión de futuro. Es una de las similitudes que hay entre emprendedor y empresario, este olfato de lo que consideran exitoso o que podría ser exitoso. Ambos tienen que recorrer un camino similar para cumplir con unos objetivos finales. O sea, saben que hay un camino largo. Los japoneses, y esto lo dijo un conferencista colombo japonés, ahorita se me dio el nombre, me va a disculpar, pero los japoneses tienen la idea de que una empresa es un hijo, por supuesto, pero ¿cuándo le va a rendir rentabilidad? 20 años. No es una empresa que a los 3 años, no, ya quiero ver mi ganancia, ¿cómo es la mía? No, 20 años, porque tienen que crecer, tienen que evolucionar, tienen que desarrollarse, ganar prestigio, ganar clientes, ampliarse, reinvertir y después rentabilizarse. Entonces saben el empresario y el emprendedor que el camino es largo, fastidioso, es largo. No hay que sentirse derrotados. Ahora, ni este COVID va a derrotar a los empresarios y emprendedores. No los va a derrotar. Simplemente los va a hacer cambiar. Muchos negocios cerrarán, por supuesto, pero no se preocupen. Van a encontrar la oportunidad. Y cuando les llegue la oportunidad, habrá que aprovecharla. Conocen la importancia de relacionarse adecuadamente con los otros dos miembros de la trilogía comercial esencial y permanente. Clientes, proveedores y trabajadores. Saben que estas personas, esta gente con la que uno se relaciona como empresario o emprendedor, sabe que son fundamentales. Clientes, proveedores y trabajadores. Y dentro de la responsabilidad social y empresarial, también la sociedad en general. Pero con estos hay que tener mucho cuidado. Clientes, proveedores y trabajadores. Ahí tenemos en el texto que les estoy enviando, un texto de 4 páginas, no es mucho, con el resumen de esta exposición para que la podamos analizar para la siguiente semana, y les estoy dejando, como les digo, estas 3 actividades. Conversado con los diseñadores de la plataforma, y la forma en que van a entregar ustedes sus trabajos va a ser a través del WhatsApp. Tienen mi número de WhatsApp, he formado el grupo, los he invitado al grupo de WhatsApp. Tenemos un nuevo grupo, especialmente con los compañeros de producción agropecuaria, donde no teníamos un grupo específico, ahora sí lo tenemos. Les he mandado esta invitación con nuestros compañeros y compañeras de enfermería técnica. Ya teníamos un grupo trabajado, he incluido alguna compañera que no estaba. Si tienen a alguien que no se encuentra todavía en el grupo, me pasan la información, por favor. Voy a estar verificando de la nómina que se encuentra en la plataforma. Tengo sus números de celulares y de algunos sus correos electrónicos. Si es necesario, nos comunicaremos por correo electrónico, pero la herramienta básica para comunicarnos de manera más permanente es el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp, ustedes también me van a hacer llegar sus respuestas de las actividades académicas que tenemos que realizar, las respuestas de ustedes hasta el día 31 de mayo, donde van a revisar en primer lugar el tema de idea de negocios. Yo sé que ustedes ya lo habían trabajado en las 2 semanas anteriores y varias de ustedes ya me habían presentado también, pero quiero que revisen. Dentro del tema de idea de negocio, quiero que revisen la página 15, o a partir de la página 15 del libro que les he mandado en PDF. Este libro que es Guía para desarrollar plan de negocios y búsqueda de financiamiento, que se encuentra en la plataforma de la iClass. Ahí está el archivo que les he mandado en PDF. Lean la página 15 sobre idea de negocio. Ese es lo primero. Van a revisar también este video que les estoy mandando, video de emprendedores en el Perú, e identificar qué valores humanos y qué valores empresariales observan en las 2 personas protagonistas. Son 2 personas, 2 empresarios, un varón y una mujer,
que nos narran sus experiencias, su experiencia de vida como empresarios y emprendedores, en este video que también he colgado en la plataforma, pero que también está en este PDF del texto que les he mandado. Entonces van a revisar el video, son dos experiencias de vida muy bonitas. Entonces yo quiero que ustedes desarrollen identifiquen qué valores humanos y empresariales observan en estos dos protagonistas. Valores humanos. Un valor humano puede ser, no sé, el amor a la familia, etc. Un valor empresarial de los que hemos analizado, identifíquenlo, o quizá algún aporte que hagan ustedes sobre qué valor empresarial. Alguna vez hablamos de un valor constancia, puntualidad, creatividad, innovación, no sé. Eso ustedes lo desarrollan después de ver este video. Quiero que revisen también, esto lo vamos a ver la próxima semana con un poquito más de detalle, que se llama el tema de las necesidades humanas. Es un estudioso, Maslow, que ha detectado y diseñó cómo se estructuran las necesidades humanas en una pirámide, desde las necesidades primarias hasta aquellas necesidades que son más suntuosas, de lujo. Entonces quiero que revisen el video de la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Ese video también lo he colgado en la plataforma. Identifique qué ha apreciado como necesidades en tiempo de la pandemia COVID-19 en Ayacucho. Hemos visto a qué se dedica la gente, cómo ha ido cambiando sus negocios, qué mecanismos está utilizando ahora, qué necesidades nuevas han surgido a partir de esta pandemia. Entonces, ese video los va a ayudar a ustedes a analizar y a identificar qué necesidades se han creado o han crecido a partir de esta pandemia COVID-19 en nuestra ciudad, ¿no? En Ayacucho. Es un video que analiza la pirámide de Maslow y les indica en qué consiste cada uno de estos estratos en la pirámide. Esto lo vamos a ver, por supuesto, con más detalle, la pirámide de Maslow y las necesidades humanas, en la siguiente clase. Eso lo van a entregar a través del WhatsApp, si ustedes desean, en Word, pero también lo pueden entregar a través de audio. Ustedes me mandan un mensaje de audio respondiendo cada una de estas 3 preguntas para no hacernos más problemas si es que no tienen acceso a un lugar donde puedan escribir en Word. ¿Ya? Así que solamente me mandan al WhatsApp. La fecha límite es hasta el domingo 31 de mayo para la calificación correspondiente. Si alguno de ustedes desea realizar en Word y cambiarlo a un formato PDF, también me lo manda así, pero al WhatsApp, solo al WhatsApp. La plataforma no les va a soportar archivos de envío. ¿Ya? Solo todo esto al WhatsApp. Sea en archivo de Word, sea en archivo de PDF o sea en un mensaje de audio. ¿Correcto? Listo, hemos culminado con esta sesión para continuar la próxima semana con nuestra clase. Muchas gracias, estimados estudiantes. Que estén bien, cuídense bastante, por favor, siempre manteniendo el aislamiento social en todo aquello que realicen. Dios los bendiga. Buenas tardes.